César Coronel, él es articulista del diario Hoy de Quito, un estudioso de esos temas. ¿Cómo está usted, señor Coronel? Buenos días, gracias por estar esta mañana en Teleamazonas. Usted me envió unas observaciones a la ley de registro de datos aprobada la semana anterior, y usted me dice, hay frases como esta: con un solo clic podrá cualquier persona saber todo sobre usted o sobre mí. Cuando dice podrá saber todo, ¿se refiere a qué? Muy buenos días, Jorge, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Es importante que la gente sepa de que lo que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Nacional es una ley que además falta todavía que el Ejecutivo la apruebe. Esperamos que tenga la sensatez, lo dudo, de hacer las correcciones necesarias. Es una ley bastante peligrosa. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a revisar su contenido, por ejemplo, el artículo 3 habla de que esta ley rige para instituciones del sector público y privado que administren bases de registro de datos públicos sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes, su patrimonio y para las usuarias y usuarios de registros públicos. ¿Qué significa esto? Que la información privada, la información de las personas, la información de todo tipo de personas que residen en el Ecuador va a ser conocida no solamente por el Estado ecuatoriano a través de una institución que se ha creado, sino además por toda la ciudadanía con simplemente llenar una solicitud con el nombre y el apellido. Eso me preocupa, pero sobre todo porque esta ley tiene una serie de situaciones que, además de ser peligrosas para la gente, tienen ciertos vicios de inconstitucionalidad, inclusive, diría yo. A ver, ¿qué datos, concretamente, qué datos son peligrosos? ¿Deberían mantenerse en la privacidad y no debería tener ni el Estado, por supuesto, ni el Estado, ni el resto de ciudadanos el derecho a acceder a ellos? ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, hace poco tiempo, no sé si usted se acuerda, muchísima gente fue obligada a hacer una declaración patrimonial de sus bienes. Entonces, esta declaración patrimonial que se suponía era confidencial y mucha gente la hizo justamente por eso, confiando en la sensatez del Servicio de Rentas Internas, esta información, por ejemplo, podrá ser conocida por muchísima gente. Y cuando hablo de muchísima gente, hablo incluso de secuestradores, de ladrones, una serie de personas, porque esta ley sospechosamente beneficia pues a la delincuencia. Y eso ¿Beneficia a la delincuencia esta ley? Pero por supuesto, Jorge, porque un ladrón, un secuestrador va a saber a quién secuestrar, va a saber qué robar, cómo robar, o sea, va a tener una serie de datos y una información bastante importante. Se supone que el acceso a esos datos no va a ser así tan abierto, no es cuestión de sentarse en una computadora, entrar, Servicio Nacional de Registro de Datos, preguntar cuánto tiene y tener ahí todo el detalle de sus bienes, de sus patrimonios, de sus haberes, de sus negocios, de sus cuentas bancarias, de sus tarjetas de crédito. Jorge, la solicitud va a ser algo tan simple como llenar una hojita, poner un nombre, un número de cédula, una dirección, y así usted podrá saber todo sobre todas las personas. Si es que me aprueban la solicitud. No, es que no pueden negarle la solicitud, porque se supone que es un derecho que la gente tenga ese tipo de información, según esta ley que publica la Asamblea. Entonces, no podrían a usted, Jorge, decirle no, a Jorge Ortiz le vamos a negar la solicitud, no le vamos a dar información. No, la información se la van a dar a todo el mundo y eso es lo peligroso. Pero hay muchas otras cosas, Jorge. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador, en el artículo 265, y ojo que esta no es la constitución de la larga noche neoliberal ni de la partidocracia, es una constitución que hicieron ellos mismos, dice en el artículo 265 que este sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades. Esto, en la práctica, en esta ley se está violando. ¿Por qué? Porque se crea una institución que se llama Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que va a coger a todos los registros del país, registro civil, registro de la propiedad, registro mercantil, de prenda especial de comercio, etcétera, todos estos registros en una sola institución que no es pues administrada por los municipios como debería ser, como lo dice la Constitución que ellos mismos hicieron. ¿Sabe usted quién lo va a administrar? El Ministerio de Telecomunicaciones. Ministerio de Telecomunicaciones que no tiene en lo absoluto idea de temas jurídicos, a tal punto que sin ningún fundamento cerraron Teleamazonas, por ejemplo, una serie de situaciones en esta ley como esa, de que le encargan a un ministerio que no tiene la más absoluta idea de lo que es. ¿Usted teme que con esta ley los datos de la gente, va a desaparecer el sigilo bancario? Con esta ley, ¿usted cree que todos vamos a saber las bienes, las propiedades de todos?
y por lo tanto vamos a estar más vulnerables a la delincuencia, a los secuestros, a las extorsiones. ¿Usted cree que eso va a ocurrir y casi inmediatamente? Eso es lo que he dicho y lo mantengo. Pero el Estado no va a tener cierto cuidado, cierta cautela para impedir que esos datos circulen por ahí como hojas volantes, a datos que atentan con la privacidad de la gente. Este gobierno no tuvo cautela cuando dijeron que robar hasta $600 no era delito. ¿Usted cree que con este tipo de situaciones, además que esto va a ser una herramienta también de persecución para muchísima gente? ¿De persecución política, dice usted? Persecución política y de todo tipo. Porque esta ley no solamente que además empieza a hablar de una nueva forma pues de nombrar a los registradores, esto se va a prestar también para una herramienta de motín político. Hay muchos registros, y hay que decirlo, que funcionan muy bien. Por ejemplo, el registro de la propiedad de Guayaquil, el registro mercantil de Guayaquil, y no hablo de ciudades grandes, también ciudades pequeñas. Por ejemplo, usted vea el ejemplo que es muy importante del registro de la propiedad de Guaranda, por ejemplo, donde está todo sistematizado con un sistema tecnológico de avanzada, pero eso no es pues la regla general. Hay otros registros, en cambio, que no tienen en lo absoluto la más mínima noción de lo que es hacer un buen trabajo, y esos registradores en la mayoría son amigos que el asambleísta de la provincia, que del alcaldito, que no sé qué. Entonces todo este tipo de situaciones se van a prestar porque además, eso es otra cosa, en el artículo 20 y el artículo 21 dice pues de qué forma se va a nombrar a los registradores, y habla de que solamente en el caso de la propiedad con una terna enviada por el alcalde, pero quien toma la decisión al final es el director del Nacional de Registro de Datos. ¿Quién pone ese director? El ministro de Telecomunicaciones. Claro. Entonces esto se va a prestar no solamente como una herramienta política, sino que además no tiene la más mínima noción de técnica sobre el asunto, porque para manejar un registro no es algo de soplar y hacer botellas, no es algo de inventarse, es una situación que debe tener muchísimo control, experiencia y sobre todo analizarse bastantes aspectos técnicos. Muchas gracias, señor Coronel, por haber estado esta mañana aquí en la ciudad de Teleamazonas. En todo caso, yo no estoy de acuerdo con algo. Yo creo que, a diferencia de usted que no tiene esperanzas, yo sí creo que el presidente de la República le impondrá un veto parcial a este proyecto de ley para evitar que ocurra eso, que la privacidad de los ecuatorianos sea tan groseramente violada, Jorge, y que el gobierno o cualquier otro ciudadano tenga acceso a esos datos, a datos privados, para la extorsión en unos casos o para la persecución política en otros. Yo no soy tan optimista. Usted no es optimista. Esperemos. Gracias.